les decía que los conceptos básicos de la estadística a la hora de hacer una investigación y que también se comparten con la estadística es, por un lado, tenemos lo que es la población de análisis y por otro lado la muestra. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la opinión de los jueces, la población de análisis van a ser todos los jueces, o todos los jueces del fuero penal, o todos los jueces, bueno, en fin. Hay que ver cuál es la representatividad que nosotros podemos analizar, o sea, cuál es la muestra de ese universo de casos o de esa población, cuál es la muestra que nosotros podemos tomar a los fines de lograr una representatividad. En eso se justifica de acuerdo a cuál es el problema de investigación y también el contexto. Recuerden que yo siempre les dije que al lado de cada variable tiene que estar la ubicación de espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque uno va a analizar la opinión de los jueces en el dictado, por ejemplo, de la prisión preventiva, pero en un año determinado o en un periodo de tiempo determinado. A elección del investigador puede ser desde el año 2000, del año 2020, del año 2019, 2018, lo que abarque de acuerdo a lo que quiere. Puede ser un solo año, y si es de la ciudad de Córdoba, bueno, de la primera circunscripción de la ciudad de Córdoba, pueden ser, o de algún lugar del interior, de la sede de Altagracia, por ejemplo. Así, uno siempre tiene que decir cuál es la población a investigar, y de esa población obviamente va a estar quizás determinada de alguna manera o condicionada por la misma pregunta de investigación, donde ustedes van a definir cuál es el espacio y el tiempo en los cuales quieren investigar la atribución de ese fenómeno o caso o aplicación del derecho en concreto que quieran estudiar. La muestra. La muestra va a ser una pequeña cantidad o un porcentaje de la cantidad de esa población. Por ejemplo, pueden hacerse, hay una fórmula para ver si la muestra es o no representativa matemáticamente, pero ustedes pueden, cuando se limita el objeto de estudio, pueden limitar ahí la muestra para que adquiera representatividad, para determinar la representatividad de la muestra. Generalmente es un número, por ejemplo, siempre se tiene que dar a conocer estos datos en un informe de investigación. Ustedes tienen que decir, bueno, nosotros sabemos que el 50% de los estudiantes están a favor de la muerte digna, por ejemplo. De los estudiantes de Derecho y Medicina están a favor de la muerte digna, pero tomamos una muestra de 500 alumnos. Entonces, el que va a leer esos resultados de investigación dicen, bueno, pero la cantidad de N, que es la muestra, que ustedes van a ver N igual 1000, van a saber que fueron 1000 la cantidad total de casos que se observaron, digamos, y que es la muestra. Pero que la población es mucho mayor. Y que la población a veces, y la mayoría de las veces, es totalmente imposible de contabilizar. Por ejemplo, los censos. Los censos se hacen supuestamente a toda la población. Y digo supuestamente porque se trata de abarcar a todos los habitantes de la nación. Eso sería una investigación estadística tratando de abarcar la población entera. Esos son los únicos casos que conocemos de ese tipo de investigación, porque son altamente costosos tanto en recursos humanos
análisis, como decimos, es justamente lo más chiquito de esto. Población, muestra, unidad de análisis es un N1, digamos, un número de casos que vamos a observar y que le vamos a atribuir determinadas variables. Vamos a contabilizar qué variables tiene esa unidad de análisis. Por ejemplo, si vamos a evaluar los criterios judiciales, la unidad de análisis puede ser la sentencia o el auto interlocutorio, ¿sí? La manera de expedirse o un decreto de prisión preventiva, la forma de manifestarse de ese actor social que estamos analizando. La unidad de análisis también puede ser una encuesta, una entrevista. La unidad de análisis también puede ser, por ejemplo, decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo en distintos centralizaciones y descentralizaciones gubernamentales y municipales y comunales, donde ustedes puedan analizar toda la jerarquía de normas aplicables a un mismo espacio y tiempo. Entonces, las distintas unidades de análisis son los que le van a brindar toda la información de atribuciones y variables que ustedes quieran ir midiendo. Y por último, ¿qué es la variable? Bueno, la variable es cualquier característica que ustedes puedan valorar, observar o extraer, digamos, de esta unidad experimental, que puede variar de una y otra. ¿Cuál es la idea? Bueno, buscar cosas que se repitan, cosas que se contradigan. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con alguna otra variable? ¿Una variable sube, la otra baja? ¿Cómo se comportan estas relaciones de atributos en los determinados casos? ¿Y qué consecuencias tienen? Bueno, están los tipos de variables. Hay variables que son cualitativas o categóricas, donde uno va a evaluar un valor, una cualidad, son tal cual surgen. Por ejemplo, yo puedo ver cuál es la condición socioeconómica, o puedo ver, por decirles, cuál es la profesión o a qué se dedica un imputado, por ejemplo, y se asignan categorías de cualitativas. Por ejemplo, que es taxista, que es taxista o remisero, que es albañil, que es jornalero, que es empleado empleado de comercio, por ejemplo, o que es changarín, o que es profesional a nivel universitario. Entonces, cada una de estas variables ustedes le pueden asignar un número. 1, 2, 3, 4, si se van asignando los números, se pone cuál es la variable de cada número. Y esos números van a ser categorías. Y después se pueden ver, puede haber variables cualitativas totalmente que son, por ejemplo, opiniones directas de un entrevistado, o cuál es la palabra que utilizó el juez al valorar, por ejemplo, la aplicación o no de la reincidencia del artículo 50. Bueno, ¿qué fue lo que dijo en relación a eso? Y esas palabras se contabilizan tal como son, y ya vamos a ver cuáles son los métodos cualitativos en los que sacamos o se extrae cuál es el significado de esos conceptos o de esas palabras. En cambio, esto es estadística, donde nosotros vamos a contabilizar. Otra variable de este tipo de variables, las cualitativas o categóricas, son las bivariadas o dicotómicas, que son solamente dos.
por sí o por no, por sexo, varón o mujer, en el sentido, digamos, que sean dos opciones, que ustedes consideren solamente dos opciones. Pueden considerar más opciones si toman otro concepto de la sexualidad, ¿por qué no? Y dicotómicas siempre son dos opciones. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de cargar o de diseñar, digamos, una base de datos, el tipo de variable va a determinar los tipos de mediciones que se pueden realizar. Entonces, por un lado están estas variables que son las variables cualitativas o categóricas, y también están las dicotómicas, que son las dos, por sí o por no. Por otro lado, tenemos las variables que son cuantitativas. Las variables cuantitativas son por ejemplo, las variables de medición. Cuando uno pone el peso, la medida, la longitud, ¿sí? Son variables que tienen una infinidad de números y donde la escala para contar son continuas, digamos. Uno puede sacar un porcentaje, por ejemplo, la edad. La edad es una variable numérica continua, porque además tienen un número cero y responden a la categoría o a la escala numérica. Hay dos tipos de escala, la numérica, que es esta que vemos, o la escala ordinal, que es que nosotros asignamos un orden a los números. No es lo mismo realizar, sacar cuál es la media o la mediana de una categoría de varón o mujer, ¿sí? A sacar cuál es el porcentaje, digamos, o sea, se saca la media, digamos, la mitad se saca por porcentaje, es la media aritmética. La media aritmética se puede sacar, por ejemplo, en la edad. ¿Cuál es el promedio de la edad de estos estudiantes o de estos imputados de esta base de datos que yo extraje? Entonces, el tipo de variable determina también el tipo de evaluación y coeficientes que yo voy a poder utilizar en la estadística. Otras variables son las discretas, que vendrían a ser estas variables categóricas numéricas. Son discretas porque no tienen un orden lógico, sino que responde a categorías. No tiene un orden continuo como las escalas de medición, sino que es discreto porque uno es el que ordena o le da el orden a estos números. Yo, por ejemplo, puedo poner un número 9 que signifique no contesta, o que significa que no figuran los datos, o puedo poner un punto. Siempre hay que rellenar la variable con algo y asignarle un número. Por ejemplo, en las entrevistas hay mucha gente que no contesta, entonces se puede poner por ejemplo, en el sexo, si bien es femenino, masculino, o puede ser femenino, masculino, o no definido, o indefinido, o otros, y así. Entonces se contabiliza un tercer número, pero se especifica qué es lo que significa. No podemos dejar, o por ejemplo, si tenemos una variable continua numérica que es la edad, por ejemplo, no podemos poner ante una persona que no contesta la edad, no podemos poner un número 0. Porque si ponemos un número 0 nos va a disparar la media mucho más abajo y nos va a dar un número a lo mejor medio que es mucho más bajo a lo que realmente es y donde
en realidad se concentra la mayoría de las personas entrevistadas, por ejemplo, la mayoría tiene entre 23 y 25 años, por ejemplo. Y si yo contabilizo los que no me contestaron como un número cero, eso me va a dar a lo mejor que tienen 11 años los estudiantes, o sea, por ejemplo. Bueno, esos errores suelen pasar por ahí, por errores de tipeo dentro de la base de datos. Por eso hay que validar bien los datos antes de hacer cualquier tipo de medición y publicación sobre los datos, ¿no es cierto? Bueno, continuamos. Bueno, como les decía, de acuerdo a cada tipo de variable están las escalas de medición. Y se diferencian por el orden que tienen y la distancia que hay de un dato a otro. Entonces están las escalas nominales, que son estas que no se hace ningún conteo de escala porque es lo cualitativo lo que estamos viendo. La ordinal, donde en realidad son categorías que nosotros ordenamos, entonces es una escala que tiene un orden ya establecido. Después están las escalas de intervalo, donde nosotros podemos establecer un conteo desde tal número a tal número. Entonces solamente contabilizamos los que hay de tal número a tal número, tenemos una variable de escala. Otras son las de razón, las escalas de razón, que la escala de razón es justamente la escala de medición que tiene un 0, que es todo lo que es medición de kilos, de medidas de distancia, donde tienen un 0 natural, o de edad, que hay un 0 natural y que se puede realizar otro tipo de combinaciones y pruebas estadísticas. Bueno, así como les decía que las variables categóricas, entonces, las escalas que se dan es la escala nominal y la escala ordinal. Solamente esas dos. Lo nominal es lo más cualitativo y lo ordinal es cuando uno le asigna un orden y una categoría a cada número. Yo les voy a mostrar tablas de ejemplo. Bueno, están ahí en el Excel, en el PDF. Y en las variables numéricas, que son estas variables que tienen una escala de razón y pueden ser de intervalos también, se da donde hay un 0 natural y donde está, por ejemplo, contabilizada la edad, la altura, el peso, o por ejemplo la pena expresada en meses, o algún tipo de número en el cual se dé por conteo natural. Bueno, ¿en qué se basa la estadística o esta forma de analizar los datos? En tres teorías que las vamos a explicar así brevemente y las vamos a ver brevemente como para saber de dónde surge esto y cuál es la lógica que tiene. Una es la teoría de la probabilidad, ¿sí? La probabilidad, que es tan trabajada por nosotros los juristas en derecho, porque todas las sentencias llegadas a una condena, por lo menos lo que es el fuero penal, hablo por lo que yo trabajo, es la teoría de la probabilidad. Jugamos con lo que es probable y lo que es certero. Entonces, por ejemplo, yo ahora trabajo en fiscalía. Una fiscalía va a trabajar con probabilidad. Cuando tiene una probabilidad positiva en lo que le da más del 50% probable, tanto la existencia como la participación responsable criminalmente de ese hecho, de esa persona, bueno, lo eleva a juicio. Y la Cámara, o los jueces de Cámara, a la hora de dictar sentencia, también van a trabajar con esta probabilidad, pero ellos van a buscar una probabilidad
más cercana al 100%, por decirlo, con algún porcentaje, si lo dividimos en porcentaje, como la teoría frecuencial de la probabilidad, que es lo que vamos a ver después, los jueces van a buscar la certeza. Y uno, a la hora de investigar, también va a tomar esa teoría de probabilidad y de decir, bueno, si yo tengo una base de datos de 1000 alumnos y 500 alumnos me dijeron que están a favor de la muerte digna, yo puedo afirmar que el 50% de los estudiantes están a favor y que el otro 50% no. O si tengo mayores datos, puedo decir la mayoría de los estudiantes en un 80% tal cosa o tal otra. Eso es lo que se refiere a la teoría de la probabilidad, que ustedes siempre van a tener datos probables, porque además no tienen que dejar explícito que ustedes están analizando una muestra de la población y tienen que justificar que sea representativa. Bueno, otra de las teorías es la teoría frecuencial, que la frecuencia es, bueno, ahora la vemos. Primero vemos bien los símbolos que hay en la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad indica que, aparte de lo que vimos, este paralelo con la justicia, ¿no es cierto? Indica que un caso o un evento puede suceder un número determinado de veces, ¿no? Entonces se contabiliza. Por ejemplo, la probabilidad que se dice en símbolos, P, por ejemplo, la probabilidad de un dado, en un dado, la probabilidad del número 1 en un dado, ¿qué probabilidad tengo de que salga el número 1 en un dado? ¿Cómo sería? Entonces sería la probabilidad de 1 en el dado es igual a 1 dividido 6. Esa es la probabilidad. O por ejemplo, si yo tengo un mazo de cartas de 52 cartas, que 52 va a ser el 52 va a ser el número de muestra. ¿Por qué? Porque puedo tener más cartas, pero es de 52. ¿Cuánta probabilidad hay que yo saque un as? En 52, en un mazo de 52 cartas tengo 4 as. Entonces tengo que 4 dividido 52 me va a dar la probabilidad de que saque yo un 4 un as o un 4, porque son 4 también cartas. Bueno, entonces es el número que puede llegar a salir cuando lo conozco, sobre la cantidad de veces. Cuando no lo conozco es indeterminado, es decir, si yo voy a evaluar cuál es la actitud de los estudiantes frente a la muerte digna, por ejemplo, yo no sé si me van a decir que sí o que no, que están a favor o que están en contra. No lo sé, entonces no sé cuál es la probabilidad ni la frecuencia que vayan a tener, porque después la frecuencia también me va a dar esa probabilidad. ¿Por qué? Porque, y en esto tiene que ver, ya avanzamos a lo que es la teoría frecuencial de la probabilidad, es el número de veces que se repite esa actitud. Por ejemplo, yo tengo 1000 alumnos y de los 1000 alumnos, 800 me dijeron que sí están a favor, yo tengo una frecuencia de 800 sobre 1000. Bueno, tengo que ver cuál es el porcentaje. A ver si yo uso mejor para no equivocarme. Si yo tengo 100 alumnos y 80 me dijeron que sí, bueno,
80 es el número de la frecuencia y coincide en que es el 80% de la frecuencia. Entonces yo, como tengo una muestra de 100 y tengo un número de veces de 80, la probabilidad es el 80%. 8 sobre 100. Así que bueno, es simple. Lo hemos resumido lo más posible para que no se enreden con estas cosas, sino que lo vayan implementando lógicamente con la unidad de análisis que quieren investigar y se lo planteen y lo diseñen. No lo van a realizar, pero sí tienen que diseñarlo más o menos cómo metodológicamente van a abordar este tema y van a sacar las frecuencias de las variables, o sea, van a sacar las variables, los atributos que quieran investigar. Bueno, no hay mayores conceptos que estos. Pero fíjense, tenemos una tabla que es la diapositiva 12 del PowerPoint, que dice tabla de frecuencia de la variable sexo. Es una variable numérica, pero es categórica. En realidad no es una variable numérica, perdón. Es una variable dicotómica, categórica, en la que tiene asignado el número, a ver, bueno, no le dice acá, dice mujer, hay 201 mujeres, no contesta, hay 2 que no contestaron, mujer 201, varón 349. Esa es la frecuencia absoluta, es el número de veces que el número de unidades de análisis contabilizadas, ¿no es cierto? En total suman 552. Fueron 552 alumnos, de los cuales 349 varones y 201 mujeres. Y ahí está el porcentaje que dice porcentaje o frecuencia relativa. Recordemos, frecuencia absoluta, el número de casos. Frecuencia relativa, el porcentaje de acuerdo al número de casos sobre el número total de casos observados. En este caso, el 63,2% corresponde a varones. Entonces, en esta muestra, uno puede decir que hay una gran mayoría de varones. Porque tengo casi un 65% en varones y un 30% en mujeres. Entonces yo ahí tengo un indicador en los estudiantes. No me acuerdo de qué investigación saqué esta tabla. No sé si era de los estudiantes. Después hay otra tabla de frecuencia de la variable 1. Esta era una investigación que hicimos los estudiantes sobre la muerte digna. Dice, era una entrevista, una encuesta, pequeña encuesta que se contestaba del 1 al 4, medía actitudes, fuerte acuerdo, acuerdo relativo, desacuerdo relativo y fuerte desacuerdo. O sea, iba del acuerdo al desacuerdo en 4 categorías y había como en el medio una categoría más confusa y la otra bien fuerte. Fuerte acuerdo, fuerte desacuerdo. Bueno, y así, por ejemplo, en la variable, una persona con una enfermedad terminal tiene el derecho a decidir su muerte, contestaron en desacuerdo 49 personas, de un total de 552. Un desacuerdo 43 personas y un acuerdo relativo 167 personas y un fuerte acuerdo 289 personas. Esto suma, si se van al porcentaje de frecuencia relativa a la fila de al lado, el fuerte acuerdo suma un 52,4%. Entonces yo con esto, o el equipo de investigación, pudo decir
que los estudiantes de Derecho y de Medicina estaban en más que su mayoría en un total acuerdo, y si uno suma el fuerte acuerdo, que es 52,4%, con el acuerdo relativo, que siguen estando de acuerdo, que es un 30,3%, si uno suma esos dos, me quedan 82,7%, o sea que es un montón. Yo puedo afirmar que el 82 o casi el 83% de los estudiantes de Derecho y de Medicina están totalmente a favor del derecho de las personas de decidir sobre su muerte, de las personas con una enfermedad terminal. Y ahí está el concepto de la muerte digna. Bueno, está muy bueno. Esa investigación estuvo muy buena. Después está el gráfico, el gráfico con los mismos datos, que es mucho más ilustrativo a la hora de explicar los datos, el gráfico de tortas, porque inmediatamente uno lo ve, por ahí las tablas de frecuencia tienen todos esos numeritos que es más confuso sacar, extraer a primera vista los datos. En cambio el gráfico de tortas es como imponente, el 52% y el otro 30%, ¿sí? Está muy bueno. Bueno, después hay otra teoría que es la teoría axiomática de la probabilidad y es la teoría de conjuntos. Y esto es ya para analizar muchas variables y que se relacionen o que tengan una relación, tanto de comprenderse una de otra, o ser excluyentes o no ser excluyentes. Hay variables que se van a poder compartir o que van a tener conexiones o cosas en común con otras variables y otras que no. Eso quiere decir. Entonces ahí es donde entran en juego estas teorías de conjunto. Bueno, en esto se empieza. Se plantea, por ejemplo, si A es el teorema, si A es un evento y luego P, la probabilidad, seguimos, ¿no? Probabilidad de A siempre va a ser menor o igual a 0. Menor o igual a 0. O sea, la probabilidad siempre va a ser menor o igual a 0. Quiere decir que no va a poder ser mayor a 1. ¿Me explico? O sea, yo no puedo llegar a un valor que sea más del 100%. Siempre tiene que ser 0,8, 0,9, 0,99. Cuando llego al 1, ya está. Esa es la probabilidad del evento. Eso es lo que quiere decir. El segundo axioma es, si por ejemplo, W, por poner una letra, si W representa al conjunto de todos los resultados posibles, de un evento aleatorio, luego la probabilidad de W va a ser igual a 1. Esto es lo que se deriva del anterior. O sea, todos los eventos posibles, la suma de todos los eventos posibles siempre me va a dar 1. Y el evento A puede estar o no presente en todos esos, pero siempre va a ser menor o igual a 0. Porque no puede ser mayor a 1. Y el tercer axioma es la probabilidad, por ejemplo, de A1, U, A2, U, A3, que esto significa que se van sumando, que no son incompatibles o excluyentes entre sí. Es decir, que yo puedo tener una variable
en la que mida, por ejemplo, el sexo y a su vez mida la religión y la edad. Entonces después voy a tener a lo mejor una unidad de análisis que tenga, que se repita los años, por ejemplo, 23 años, que sea mujer, mujer y que a su vez sea católica. Son 3 variables que se me repiten y que se me suman. Entonces ahí voy a tener una probabilidad de un comportamiento igual o compatible en estas 3 o en la cantidad de n's que sean. Es una sucesión finita o infinita de eventos que pueden ser incompatibles o no. Más 1, probabilidad de 2, probabilidad de 3. Hay 4 consecuencias de esto. Entonces, primero, que la probabilidad 0, 0, 0, 0 es un evento imposible, es algo que no existe. Segundo, la probabilidad de A siempre va a ser 1 menos la probabilidad de A. Es igual. ¿Por qué? Porque sabemos que la probabilidad de todos los eventos posibles siempre va a ser 1. De todos los eventos posibles. Porque siempre nos manejamos entre el número 1 y el número 0. En lo que sería el porcentaje. El 0,10, 0,20, 0,30, 40 y así sucesivamente hasta que llegamos a los 99. Cuando llegamos al 1, ya ahí se termina nuestra teoría de probabilidad. Va del 0 al 1. Y el gráfico es este. Bueno, para los que saben un poco más de matemática. Por ejemplo, 0 va a ser menor o igual a la probabilidad de A, que a su vez va a ser menor o igual a 1. Cualquiera sea el evento A, siempre va a variar entre el 0 y el 1. Y 4, la probabilidad de el evento 1 y el evento 2 va a ser igual a la probabilidad del evento 1 más la probabilidad del evento A, pero puede haber eventos que no sean excluyentes. Así que ahí entra a jugar la teoría de conjuntos, donde se puede repetir un mismo componente en una unidad de análisis y otro no. Entonces se contabilizan por teoría de conjuntos, se dividen los conjuntos. Por ejemplo, tenemos la tabla de frecuencias de variable religión, donde arriba vamos a ver que era la variable número 61, dice religión 2 puntos, católica 0,1, judía 0,2, protestante 0,3, islámica 0,4, ninguna 0,5. Esas eran las categorías asignadas para contestar, con una cruz, con un círculo, lo que fuera. Entonces allí dice, válidos, frecuencia, la cantidad de números que contestaron de un total de 552. Vemos que, por ejemplo, la religión católica tiene 402 personas, que significan un 72,8%, una absoluta y gran mayoría de estudiantes católicos. Y estos datos, chicos, son de la Universidad Nacional, porque después la replicamos en la católica, pero estos porcentajes, por los números que veo, son los primeros. Después, cuando completamos, hicimos el mismo número de casos en la Universidad Católica y se juntaron las bases de datos de las dos universidades, quedando más el doble de análisis. Miren esta tabla, la tabla multivariable, donde acá se cruzan variables. Esto está bueno porque primero que usamos en una variable numérica y una variable numérica continua, que es la edad, por ejemplo,
La dividimos, la agrupamos, pues esto se lo permite hacer el sistema, la agrupamos en escalas de intervalos. Entonces la edad entre 17 y 20 años, entre 21 y 30 años, entre 31 y 40 y 41 y 69. Y esas fueron las respuestas de la religión de acuerdo a la edad. Por ejemplo, se concentra que la Iglesia Católica tiene 262 personas dentro de el intervalo de 21 a 30 años, que es el mayor número de casos que veo. En este caso, en esta tabla, no tenemos la frecuencia relativa, que sería el porcentaje. Pero bueno, eso lo pueden sacar ustedes dividiendo el número observado por el número total de casos. Vamos a pasar a la otra tabla. Esta es una tabla de contingencia. Se dice así porque a diferencia de la tabla anterior estaban cruzando una variable numérica continua, que si bien estaba realizada en intervalos para poder ser leída mejor, con una variable categórica, que era el sexo. En cambio, en esta tabla de contingencia, y así se llaman, son cuando uno cruza dos variables que son categóricas, que no son variables numéricas continuas o de medición. Y esta variable de contingencia, por ejemplo, tiene hecho un cruzamiento de la variable sexo entre varón y mujer y un cruzamiento de la variable facultad de Derecho y facultad de Medicina. Para ver, por ejemplo, que mujeres hay un 48,3% en la Universidad de Derecho y un 51,7% en la Universidad de Medicina. ¿Sí? Esto significa son 97 mujeres en la Facultad de Derecho y 104 mujeres en la Facultad de Medicina. O sea que fue bastante parejo, digamos, en ese caso, en las facultades. Y en cambio, y en los varones también, hubo 177 varones en la Facultad de Derecho y 172 en la Facultad de Medicina. Bueno, esa es otra forma de cruzar los datos estadísticos. Espero que les haya gustado, que les haya interesado. La verdad que cuando uno entra a conocer estas formas de evaluar un poco la realidad y de acercarse un poco más a los problemas, está muy bueno porque uno por ahí puede observar de forma más certera, con más claridad las cosas y tal cual son, y no se deja llevar tanto por las cosas que se dicen, sino que uno al ver trabajos de investigación que se correlacionan con un estudio pormenorizado de unidades de análisis y que están controladas, uno puede ver y evaluar los resultados de una investigación realizada de esta manera con mucho más créditos de veracidad que una opinión de un opinólogo que solamente lo dice porque se le ocurre. Entonces, es muy importante que ustedes a la hora de tener en cuenta ciertos tipos de afirmaciones, tengan en cuenta de dónde vienen esas afirmaciones y si hay detrás de ello algún trabajo de campo riguroso, metodológico, en los que se puedan valer para decir lo que se dice. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda, yo les voy a dejar el PowerPoint y les voy a dejar una clase mía, porque esto no, digamos, de la forma en que yo se los he dado, no está en ninguna bibliografía y es para que ustedes conozcan y tengan estas herramientas a la hora de diseñar y planificar este proyecto de investigación. Quiero que identifiquen cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la unidad de análisis, cuáles son las variables que van a ver.
todo esto lo deben identificar. Bueno chicos, les dejo la clase, les dejo el PowerPoint. Lean, sepan leer una tabla de frecuencia, sepan cuáles son los conceptos. Les dejo también una guía para armar el proyecto. Léanla, porque tanto esa guía que yo les dejo como esta clase, como la bibliografía que les he dejado de Juni Urbano, van a ingresar en el próximo parcial. Vamos a hacer la misma modalidad del parcial con algunas preguntas a desarrollar y algunos choice. Va a ser sobre estas unidades que hemos visto y después del parcial, que va a ser la próxima clase, vamos a meternos de lleno a trabajar y a redactar los distintos pasos del proyecto de investigación, ¿no? Para que lleguen a una entrega final, a una entrega parcial, que va a ser el tercer parcial de ese trabajo. Bueno chicos, ha sido un placer, como siempre, así que cualquier cosita, cuenten conmigo. Adiós.